Bien, buenas tardes, mis queridos alumnos. He decidido preparar una clase general para todos los niveles, hablando acerca de las tipologías textuales. Bueno, primero quiero darles la bienvenida. Este es un experimento, es la primera clase filmada y bueno, espero que les agrade y que puedan aprender. Hoy vamos a trabajar nosotros las tipologías textuales. ¿Sí? O sea que vamos a hablar acerca de los tipos de textos. Nosotros en la vida cotidiana nos encontramos con un sinnúmero de textos, o sea que nuestra vida está poblada de textos. Si vamos a hacer compras y nos mandan de la casa al almacén a comprar una lista de supermercado, seguramente esa lista es un tipo de texto. Si nos levantamos a la mañana y vemos una noticia en la televisión, también es un tipo de texto. Si leemos una noticia en el periódico, también es un texto. Si recibimos un mensaje en el celular, es un mensaje de texto. Si nosotros recibimos una carta de invitación para algún evento, también es un texto. También en la escuela nosotros recibimos un sinnúmero de textos para poder estudiar y aprender. Y esos son textos escolares. Hay dos tipos de textos. Uno es el texto oral y otro es el texto escrito. Ahí, bueno, no voy a hacer demasiadas explicaciones porque sí sabemos cuáles son los que son textos orales y sí sabemos cuáles son los textos escritos. Los textos orales circulan o tienen como soporte la radio, la televisión, la conversación, la entrevista. Y los textos escritos normalmente son los que encontramos en libros, revistas, diarios y todo tipo, digamos, de inscripción en papel que nosotros recibimos o también, digamos, o se utiliza un nuevo soporte que es soporte digital, donde nosotros recibimos un texto escrito por medio de una pantalla. Bien, ahora cuando hablamos de tipologías textuales, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los tipos de texto se dividen también en otras dos categorías, que son los ficcionales y los no ficcionales. Los ficcionales son por lo general los textos que circulan dentro de la literatura. O sea, por ejemplo, los textos ficcionales pueden ser una novela, puede ser un cuento, puede ser una leyenda, puede ser un mito, que son textos que circulan dentro de la literatura, pero que son construcciones de mundos posibles. O sea, cuando decimos que es ficcional, te estoy diciendo básicamente que es un texto inventado, ¿sí? Que quizás tenga referencia o coincidencia con algún hecho de la realidad, pero es inventado por un autor. Pero cuando el texto no es ficcional, estamos hablando de textos que reflejan la verdad. Estos textos tienen que ver con informes de experimentos, ¿sí? Por ejemplo, si ahora sacaran una vacuna contra el coronavirus, seguramente ese informe del proceso de descubrimiento de la vacuna sería un texto no ficcional, que sería un texto científico. También un texto no ficcional sería una noticia, porque la noticia trata de reproducir en el momento algo que sucedió y lo más cercano posible a la realidad. También un texto no ficcional puede ser una, un texto que tenga que ver con un texto expositivo, donde nos cuentan sobre un tema determinado, como por ejemplo un texto que informe acerca del dengue. Entonces, vamos a dividirlos en dos categorías, orales y escritos, y también en otras dos categorías que serían ficcionales y no ficcionales. ¿Sí? Bien, además,
para que vamos comprendiendo mejor este tema, vamos a decir también que los textos tienen trama y función. Con respecto a la trama, es cómo están construidos esos textos. Básicamente, un texto puede ser narrativo, argumentativo, descriptivo o conversacional. O sea, 4 formas de construir textos según dos autoras que se llaman Ana María Kaufman y la otra, a ver, voy a ver mi machete, y María Elena Rodríguez, que son dos teóricas que hablan acerca del texto y nos han explicado de estas tramas, esta división de los textos. Un texto narrativo es el texto que cuenta. Un texto argumentativo es un texto que trata de convencer a las personas. Un texto descriptivo es un texto que describe situaciones. Y un texto conversacional, en este texto, digamos, lo que hay predominantemente es un diálogo. Por ejemplo, el reportaje, la entrevista. Bien. Pero no nos quedamos tan solo en la trama. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que este libro está hecho de papel y de cartón, que sería la trama del libro. Pero, ¿para qué sirve el libro? El libro sirve para leer. Entonces, el libro tiene una función. Y justamente los textos también están construidos con una trama y tienen una función. Y esa función puede ser expresiva, puede ser apelativa, puede ser informativa o poética literaria. En cuanto a la función de los textos, vamos a decir que la función expresiva lo que hace es expresar sentimientos, emociones. Por ejemplo, un texto que exprese la disconformidad o la queja sobre algún tema. Es un texto expresivo. Una carta es un texto expresivo donde expresamos nuestro cariño a nuestra familia, o una carta de amor cuando le escribimos a alguien para hacerle saber que nos gusta o que justamente tenemos interés en esa persona. La función apelativa tiene que ver con el ruego, el pedido, la solicitud. Cuando pedimos por favor, cuando se pide justamente por favor o se suplica en una carta el perdón de alguien, tiene que ver con esa función apelativa porque estamos apelando a la buena voluntad del otro. Y cuando el texto es informativo, que es uno de los textos que mejor nos llevamos porque lo recibimos todo el tiempo, el texto informativo nos informa sobre algo, nos cuenta de un hecho o suceso de la realidad. Y cuando el texto es poético literario, básicamente el texto poético literario tiene una función estética, o sea, la persona que ha construido ese texto lo hizo con la intención de transmitir goce estético, o sea, que nosotros podamos disfrutar de ese trabajo, disfrutar del trabajo hecho con la palabra. Así que básicamente esas son las funciones textuales. Por ejemplo, el texto poético literario tiene que ver con un tipo de discurso que está elaborado dentro de la literatura. Este tipo de discurso elaborado dentro de la literatura puede ser un cuento, una poesía, puede ser algún tipo de obra maestra, como por ejemplo el Quijote de la Mancha, que está preparado por un autor, digamos, de España, y que tiene, digamos, una intención de transmitir un mensaje, una novela, un tipo de novela
que tiene que ver con los caballeros de la antigüedad y va a utilizar en este texto, va a utilizar seguramente expresiones poéticas que nos van a transmitir goce y disfrute. Bueno, básicamente eso es lo que quería explicar en esta primera clase. En la próxima clase vamos a profundizar un poquito más en lo que es trama y función. Espero que hayan disfrutado de la clase. Soy el profesor José Antonio Juárez y de Lengua y Literatura. Y bueno, cualquier pregunta, está abierto el Classroom y está abierto también las aulas de WhatsApp. Así que muchas gracias y hasta el próximo encuentro.